Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta que es la última sesión de esta serie de conversatorios que ha organizado la Escuela Judicial Electoral y que tiene por propósito fundamental acercar los temas que preocupan a la ciudadanía y a la sociedad en general con la democracia y por supuesto el derecho electoral. Y la escuela y el tribunal electoral no quieren dejar de pasar la oportunidad para que en este marco podamos reflexionar juntos en el marco que nos brindan las plataformas virtuales sobre estos temas. Y no podía faltar justamente en esta serie de conversatorios el tema del medio ambiente. Los tribunales, los jueces, en general las autoridades, las propias normas jurídicas, nuestra Constitución, han ido evolucionando en los últimos años en un sentido, primero, de reconocimiento de valores fundamentales y después ya en forma de derechos en torno al medio ambiente, pero después los tribunales se han enfrentado con la realidad de que en los casos concretos, en las problemáticas jurídicas que se nos presentan, hay que entender, por supuesto, lo que significa el medio ambiente, lo que significa su protección, lo que implica que los ordenamientos jurídicos se hayan preocupado por positivizar el tema del medio ambiente en nuestros ordenamientos. Y después, claro, que los operadores jurídicos tenemos ante nosotros los retos de comprender el fenómeno en su completitud, pero además no solamente en su completitud, sino a veces cuestiones muy concretas que nos obligan a aproximarnos al conocimiento científico, al conocimiento de las ciencias del medio ambiente, al conocimiento de los expertos en estos temas. Y para eso tenemos con nosotros la afortunada presencia de un panel de lujo, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros, a la licenciada Gabriela Renata Terrazas Tapia, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, y a la licenciada Ivette Acevedo Nicolás. Yo voy a ir leyendo un párrafo casi de la vida curricular de cada quien antes de sus participaciones, y pido entonces, como aspecto de la dinámica, todos mantener los micrófonos cerrados para no generar ruidos que nos puedan distraer de la exposición. Y posteriormente, claro, al tratarse esta actividad de un conversatorio, podemos dialogar, si gustan, ya sea abriendo micrófonos y pidiendo la palabra o bien a través del chat, que yo iré formulando las intervenciones con todo gusto. Pasaremos entonces a las exposiciones, si les parece bien. La magistrada María del Carmen Castro Carreón es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que obtuvo el título de licenciatura en Derecho y los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Ha desempeñado cargos en el sector público y privado en diversas áreas como la electoral, la transparencia, el acceso a la información pública. Ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, implementando diversos programas como Árbol de la Democracia, Explorando la Democracia y Mujeres al Poder, y actualmente es magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aprovecho para además comentar que ha sido un gusto, además, compartir con la magistrada Carreón muchos de estos proyectos y todo el empeño y el apoyo que nos ha mostrado la Escuela Judicial Electoral durante su encargo. Y bueno, y ahora que se aproxima ya la finalización justo del cargo, es un honor para la escuela tenerla con nosotros nuevamente. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, querido doctor. Por el contrario, doy las gracias a la Escuela Judicial. Créanme que es un gran honor el poder compartir con grandes juristas, investigadores, y darle las gracias al magistrado doctor Felipe de la Mata Pizaña por esta maravillosa oportunidad de hablar de algo que nos compromete como ciudadanos, que es del medio ambiente, democracia y derecho electoral, y sin duda a la doctora Gabriela Rubalcaba por esta sensibilidad y visión que ha tenido de los temas que también como servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos la responsabilidad de hablar y de trabajar día con día con la ciudadanía.
Gracias, doctor, de verdad, sabes, el respeto y la admiración que tengo para tu persona y espero ser breve. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes para poder compartir cualquier tipo de comentario y gracias por darme la oportunidad de estar con un panel de puras mujeres, con Renata Terrazas, con Ivette Acevedo. Y bueno, vamos a darle. Y pues bueno, de entre los retos más importantes que tenemos actualmente como humanidad está el enfrentar las consecuencias de los daños causados a nuestros ecosistemas, pues de esto depende la propia supervivencia humana. Estos desafíos son de una magnitud tal que no puede considerarse temas de preocupación solo para científicos o especialistas, pues son asuntos vitales que a todas y todos nos concierne, por lo que tienen que ser una prioridad en las agendas políticas de gobierno y legislativas. El reconocimiento de la necesidad de un medio ambiente sano ha pasado por altibajos en las sociedades, a pesar de los avances que han sido sustantivos, y muchos países han optado por empezar a trabajar para contrarrestar los efectos del deterioro del medio ambiente. Las tendencias no han podido desafortunadamente revertir y por desgracia estamos lejos de conseguirlo. Las sociedades humanas desde su origen han intervenido en la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, nunca dichas intervenciones habían generado los impactos que en la actualidad estamos provocando sobre el funcionamiento del planeta. Extraemos más recursos de los que la naturaleza puede renovar y desechamos más de los que puede asimilar. La acumulación de estos impactos está modificando el funcionamiento de los procesos naturales del planeta de una manera negativa. Estamos perdiendo poco a poco nuestro único lugar. Las causas son multifactoriales, como lo son el acelerado crecimiento poblacional de muchas regiones, la forma desordenada y dispersa de la ocupación territorial, los patrones de consumo desenfrenados producto de una nueva cultura de consumismo, la forma inadecuada de producción mediante tecnologías que no respetan los principios básicos de la ecología y una economía basada en la maximización de la ganancia sin considerar el deterioro y agotamiento de los recursos naturales. Este problema manifiesta desde distintas formas en cada país y cada gobierno lo ha estado tratando de combatir a través de metodologías muy diversas. En el caso de México, la política ambiental es muy joven, casi tan joven como su propia democracia. Y hay que reconocer que sin la democracia no se hubiera consolidado también la política ambiental. Lograr la compatibilidad de la conservación de los ecosistemas naturales del país con el uso de los recursos naturales demanda de innovación tecnológica y el fomento de alternativas productivas que procuren salvaguardar en la mayor medida posible estos recursos. Sin embargo,
se requieren espacios y mecanismos de participación para llegar a acuerdos colectivos y una organización democrática para ejecutar las actividades productivas sustentables, como lo son el ecoturismo, el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre, así como mecanismos de financiamiento que las promuevan, de tal forma que al tiempo de conservar los ecosistemas naturales, se generen empleos e ingresos para muchas personas. Pero para esto es necesario definir las reglas, transparentar los mecanismos de participación plural e incluyente, acotar las responsabilidades, obligar a la rendición de cuentas y al escrutinio de uno y de otros. Como dijimos antes, muchos de los avances en la construcción de la política ambiental fueron posibles gracias a cambios democratizadores en el sistema político mexicano. El respeto de la autonomía del Poder Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia por parte del Poder Ejecutivo, también la conquista de mayores libertades, la construcción de un sistema equilibrado de partidos y la credibilidad en las nuevas instituciones electorales, en donde el voto, claro que cuenta. El reconocimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento de los medios masivos de comunicación, la rendición de cuentas y el escrutinio social a las instituciones públicas. Todos estos factores en conjunto fueron ampliando los espacios para una gestión ambiental más incluyente. México y el mundo se han comprometido de una manera tajante con el medio ambiente, y prueba de ello está en el compromiso adquirido en la Agenda 2030 firmada en París, dado que esta es conocida como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en el plan de acción que tiene como objetivo principal velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Dicho plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad busca asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La Agenda 2030 guiará las decisiones que adopten los gobiernos y durante los próximos años, y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, asegurar el progreso social y económico sostenible de todo el mundo, lo cual es indispensable para el desarrollo sostenible. Garantizar los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la equidad de género. Sé que son retos ambiciosos, pero sin lugar a dudas, como ciudadanos y como servidores públicos, debemos comprometernos con ellos. Aunado a lo anterior, debemos considerar que la política ambiental no puede ser solo responsabilidad de las autoridades, sino una acción conjunta con la sociedad, lo cual implica nuevas formas de gobernanza con reglas claras y transparentes para que los actores involucrados participen en la toma de decisiones y en la corresponsabilidad de la ejecución de acciones. A modo de
conclusión, considero que es necesario la participación de la sociedad, es esencial para el diseño, desarrollo de la aplicación y evaluación de las políticas públicas en la construcción del desarrollo sustentable, superar la pobreza, lograr la equidad, la justicia y el bienestar social no será posible si seguimos ignorando al medio ambiente y si desgastamos o ignoramos las bases democráticas que regulan, vigilan, dividen y equilibran el poder. Es necesario reconocer que el desarrollo nacional y el bienestar social requieren de la conservación del patrimonio natural del país y biodiversidad. Lo mejor que tiene nuestro país es su diversidad biológica y cultural, y el Estado mexicano está obligado a velar por la conservación de este patrimonio. Como autoridades y sociedad, debemos hacer conciencia para unir fuerzas y compartir esta obligación. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y daré pie a mis compañeras de panel. Muchas gracias, magistrada, por su muy clara exposición. Creo que nos ha iluminado muy bien en la introducción del tema, y en efecto hay que coincidir en que el tema del medio ambiente involucra responsabilidades no solamente para el poder en sí mismo y al Estado, sino, y ahí creo que es donde se presentan las mayores dificultades, el involucramiento mismo de la sociedad en general y la construcción de una cultura que nos permita observar al medio ambiente como, no como algo que puede estar, digamos, ahí siendo protegible hacia el futuro, o que podría estar, puede relegarse como un objetivo de largo plazo, como se suele observar desde las ciencias sociales a veces, ¿no? Sino estar conscientes de que requiere una aproximación en este involucramiento colectivo inmediato, y que por lo tanto el derecho no puede estar alejado de esa naturaleza, y porque está en juego mucho, ¿no? Está en juego la existencia misma, yo diría la subsistencia misma de los seres humanos, y ahí los tribunales, cuando se han tenido que enfrentar a este tipo de problemáticas, afortunadamente han venido construyendo ciertas instituciones que nos permiten procesalmente ir brincando, ¿no?, algunos de los obstáculos que hemos tenido a lo largo de los años para enfrentarnos a estos temas. Le agradezco mucho su exposición. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces a la exposición de Gabriela Renata Terrazas Tapia. Gabriela Renata es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Ha trabajado en áreas de participación ciudadana, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y ha impartido cátedra en diversos diplomados y fue profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas de la propia UNAM, y actualmente es Campaign Director de la Organización Internacional Oceana México. Muchas gracias, Renata, por acompañarnos. Te doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes, y sobre todo que nos den la oportunidad a las no abogadas y a las no parte del sector público. Yo soy, como se le llama, ONGera. Llevo 15 años trabajando en la sociedad civil, y siempre es una oportunidad poder hablar con la gente que nos ayuda a avanzar o a limitar el ejercicio de los derechos de todas y todos en este país. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Nada más me quiero asegurar que sí esté presentando. ¿Sí ven la presentación? Ok, buenísimo. Pues además de agradecer la invitación, van a escuchar evidentemente una exposición un poco sui generis, de una combinación de activista, politóloga, que además me he especializado en los últimos años a trabajar en el tema de los océanos. Y
este vínculo entre medio ambiente, democracia y derecho electoral tiene muchas interpretaciones y muchas aproximaciones, y la mía, la que van a escuchar, es sobre todo de un activista, y de un activista que a veces se ha enfrentado con la justicia porque no hay un camino tan fácil para avanzar en la garantía del derecho a un medio ambiente sano. Y el primer problema que enfrentamos es qué es, o sea, sí, en la Constitución, en el artículo 4, se garantiza el derecho a un medio ambiente sano. ¿Pero qué es un medio ambiente sano? Normalmente lo hemos ido construyendo en oposición a algo que no es sano. Cuando hay derrames de mineras, derrames petroleros, contaminación plástica, cuando hay tala de manglar, de bosque, es cuando se empieza un poco como en negativo, se empieza a avanzar lo que es lo que entendemos por un medio ambiente sano. Todavía el camino de interpretación para el Poder Judicial es gigantesco. Tenemos las sentencias que garantizan el derecho a un medio ambiente sano son muy nuevas. Es algo todavía que requiere un camino enorme que caminar, y muchas veces desde el activismo nos enfrentamos con tomadores de decisión, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, como en el Poder Judicial, que todavía no alcanzan a agarrar lo que entendemos y cómo estamos empezando a construir lo que es un medio ambiente sano y este derecho humano que parece tan complicado de asir. Y hay, sobre todo porque hay una mezcla. Yo tengo la fortuna de trabajar con abogadas, biólogas, politólogos, comunicólogos, y es una gran mezcla que tienes que poner un montón de gente de perfiles tan distintos a que se pongan de acuerdo en algo. Sin embargo, cuando buscamos avanzar una sentencia, normalmente si echamos el ojo sobre las sentencias que ha habido alrededor del tema del derecho a un medio ambiente sano, son en oposición a proyectos en específico. Y eso genera unas limitantes en la construcción de lo que es el derecho a un medio ambiente sano. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano no solo es frenar la contaminación, tiene que ser algo más, y es algo que hay que ir construyendo de manera conjunta. Está en la Constitución, pero todavía tenemos complicaciones, no solo en el Poder Judicial. El propio Ejecutivo no siempre tiene los lineamientos adecuados para implementar políticas públicas que garanticen el derecho a un medio ambiente sano. El Legislativo no siempre legisla alrededor del derecho a un medio ambiente sano, así es que es este tipo de derecho que todavía le estamos construyendo su asidero legal e institucional. Sin embargo, estamos avanzando mucho más lento de lo que se necesita. Y entonces, otra vez, ¿qué es un medio ambiente sano? Normalmente podemos entender aire limpio, agua limpia, un lugar sin basura, pero aquí hay una pregunta detrás que es muy importante. ¿Qué y quiénes no nos están garantizando un medio ambiente sano? ¿Qué y quiénes están contaminando esto que le llamamos un medio ambiente sano? Y aquí hay un concepto clave alrededor de este derecho, el desarrollo económico. Ese es otro de esos conceptos que arrastramos desde la década de los 50, 60 y que no podemos seguirlo entendiendo como en ese momento. Desarrollo económico o desarrollo tiene unas connotaciones completamente distintas para las diferentes poblaciones en el mundo, no solo naciones, sino dentro del propio México hay un entendimiento muy distinto de lo que pensamos y creemos que debe ser el desarrollo o el desarrollo económico. Lo que sí es seguro es que no hay forma de seguir creciendo económicamente, de seguirnos desarrollando a costa de la tierra, a costa de los recursos naturales. Y esto no es hippie, ahorita van a ver por qué no. Y para caminar un poco hacia eso hay ciertas preguntas que hay que responder. Esta primera, ¿qué es desarrollo económico? Necesitamos replantearnos qué es desarrollo económico. Pero en lo que nos lo replanteamos de manera filosófica, necesitamos empezar a limitar este crecimiento, este desarrollo económico a costa del propio planeta, a costa de los recursos o bienes naturales. La segunda pregunta que es muy importante contestar, ¿quiénes aprovechan de los recursos naturales o de los bienes naturales? Casi todos son limitados, hay muy pocos que son completamente ilimitados. Hay un cierto número de bienes, de recursos naturales en el planeta Tierra que se renuevan poco a poco o algunos que de plano no se renuevan, los no renovables. Pero una cosa es segura, no todos aprovechamos de igual forma los recursos naturales, no todos acceden al agua de igual forma, no hay
casi todas las personas que aquí están, si se pueden conectar, es que posiblemente estén en alguna zona urbana. Una zona urbana les garantiza acceso al agua, al menos 2, 3 veces a la semana. Hay zonas en este país, no nos tenemos que ir a África, en este país que no acceden al agua, que hay que caminar kilómetros y kilómetros para acceder a un derecho humano primordial. No podemos entender la vida sin el agua y hay gente que no la tiene accesible en su casa. Incluso en la Ciudad de México, no todos aquí son chilangas y chilangos, pero yo como buena chilanga soy chilangocéntrica y hablo bien de lo que conozco. Y en la Ciudad de México, quienes vivimos al centro de la ciudad, tenemos agua de la llave los 7 días de la semana. Quienes están en la periferia no tienen esa garantía y muchas veces su acceso al agua se eleva porque tienen que pagar pipas, y eso cuando hay. Entonces empezamos a ver que hay una serie de recursos naturales, de bienes naturales que no son accesibles para todas y todos, y ahí hay que empezar a entender un concepto que vamos a trabajar más adelante de justicia. Y el tercero es quién paga las externalidades. No todos pagamos, o sea, el deterioro ambiental no lo pagamos igual. Las comunidades costeras pagan un precio mucho más alto que nosotros. A ellos les pegan los huracanes que se producen o que se incrementan, o sea, hay los manglares, ¿no? Estos pequeños arbolitos, a veces un poco medianos, con unas raíces fenomenales que se alimentan de agua salada y a veces de agua salada y agua dulce, son una barrera natural para reducir el impacto de huracanes. Deforestamos, construimos un hotel gigantesco, cuando llega un huracán y arrasa completamente con la zona. Sequías, hay poblaciones que sufren más sequías producidas por la hiperextracción de agua de los mantos acuíferos. Los propios temblores en la Ciudad de México y cómo se sienten a lo largo de los años depende de esta extracción del agua y así nos podemos ir al infinito. No todas las personas pagamos lo mismo por el deterioro ambiental. La foto que ven en la presentación es el derrame del río Sonora. Este es un gran ejemplo de cómo la empresa Grupo México, que tiene un accidente y se le derrama toda el agua contaminada de la mina, paga el equivalente al 1% de sus ganancias de un año. Eso fue lo que pagó. Algo que es un montón de dinero, suena muchísimo, ¿no? Millones de pesos, pero para ellos representa el 1% de sus ganancias de un año. Sin embargo, para las comunidades que viven en la zona representó enfermedades, representó que años después el río continúa contaminado, muerte de ganado, muerte de sus propias plantaciones, etcétera. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro cuando empecemos a hablar de el tema ambiental, democracia, justicia y derechos. Y son estos dos temas con los que quiero, estos dos conceptos que quiero que nos llevemos siempre y que siempre los tengan en cuenta. Accesibilidad a los recursos y pago de las externalidades. ¿Cómo es tan diferente y tan... Y la forma en la que aplica hacia las personas depende mucho de su situación económica, depende mucho de su situación de vulnerabilidad. Otro ejemplo que les quiero poner es el caso de las áreas naturales protegidas. Normalmente hay una serie de actividades permitidas en las áreas naturales protegidas. Aquí en México se ponen minas, hay un desastre minero o hay tala de árboles gigantesca y hay un pago económico, que otra vez es algo que pueden costear. De hecho, muchísimas empresas ya saben que van a tener una afectación al medio ambiente y lo calculan dentro de sus propios costos y saben que lo van a pagar. Y por otro lado, hay casos que a la justicia llegan personas que por cazar 2 conejos en un área natural protegida, 8 años de cárcel y sin poder salir. Eso no es justicia, ¿no? Ni ambiental ni de nada. Y cuando lo empezamos a relacionar con democracia, hemos entendido la democracia tradicionalmente, ya cada vez lo superamos más, pero como este proceso electoral en donde las personas van y emiten el voto y eligen quién los va a representar. En su momento, a inicios del siglo XX, era fundamental. Había un gran porcentaje de la población que estaba fuera de este proceso, era el paso siguiente, pero hoy en día eso está casi superado. Lo que debemos empezar a pensar como democracia es
no esta traducción literal de demos kratos, sino de la mayor participación de personas en la toma de decisiones. Olvidémonos del poder. El poder tiene siempre esta dificultad de hacer. Es en la toma de decisiones públicas. Y democracia tiene que ser un concepto dinámico, tiene que ser un concepto de ampliación, de un mayor número de personas participando en la toma de decisión. Y sobre todo en temas ambientales. Hay una persona que quiero, si se llevan esta persona solamente de mi exposición, me daré por bien servida. Vandana Shiva es una mujer ecóloga, feminista, extraordinaria, que construye toda su teoría en tres conceptos de justicia, sustentabilidad y paz. Y ella hace, por años, el movimiento verde o azul eran movimientos contrapuestos hacia las comunidades humanas. Era o salvas al animal o no importa cuántos humanos nos llevemos. Ella, junto con más personas, empiezan a construir un concepto mucho más amplio. No se trata de dejar intocables los océanos, los bosques, se trata de construir una relación mucho más armónica entre las poblaciones, las comunidades y los bienes y los recursos ambientales. Y en estas tres palabras, bueno, pues está justicia, que siempre entendemos a qué nos referimos con justicia, y yo quiero seguir enmarcando en esta parte de acceso a los recursos y también en el pago de externalidades. La paz es, hay dos formas de entenderlo. Esta forma hoy en día, evidentemente las guerras destruyen, las guerras llaman a una destrucción también completamente del tema ambiental, se hacen pruebas, los océanos han pagado el precio de las bombas que hemos construido para las guerras, pero tiene que ver también con las guerras futuras. Se presume que las siguientes guerras van a ser sobre todo por recursos naturales, y eso es algo que no podemos dejar de lado, es súper importante. El día de mañana, al paso que vamos, el petróleo y el oro van a valer mucho menos que el agua. Hoy no lo podemos entender, pero es algo que es inminente y lo tenemos enfrente, y genuinamente es un lugar al que no queremos llegar. Y sustentabilidad, es esta forma, no es que no haya que crecer, no es que no haya que avanzar en tecnología, es que hay que hacerlo de cara a no seguir deteriorando el ambiente. Y en esta parte de democracia hay algo que hay una película, es súper hollywoodense, que a mí me gusta mucho, cuando le dice una persona que creo que se llama 10.000 antes de Cristo, es una película completamente fantasiosa, no tiene ningún tipo de asidero histórico, pero hay un mensaje donde le están diciendo al líder de ese momento, le dice, las personas dibujan círculos de diferentes tamaños. Hay gente que solo lo dibuja en su casa, son las personas que protege, que cuida, hay quienes lo dibujan en una comunidad más amplia, en su colonia, hay otros que lo hacen en su país y hay otros que lo hacen en el mundo. Y en la medida en la que es más grande tu círculo, empiezas a entender quiénes son las personas que forman parte de la toma de decisiones. El tema ambiental tiene un gran reto. Para avanzarlo, para mitigar el deterioro ecológico del que hemos participado con singular alegría en los últimos decenios, se requiere de una coordinación extraordinaria de los políticos alrededor del mundo. Pero hay un tema, poca gente siente esta vinculación con el tema ambiental. Todos nos sentamos y decimos, no hay que tirar basura y hay que cuidar el agua, pero cuando queremos trasladarlo a la toma de decisiones, ahí se pierde el vínculo. No alcanzamos a hacer exigible nuestro derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua, derecho al aire limpio, y lo perdemos. Y entonces empezamos a exigirle a la clase política, a nuestros legisladores, cosas que nunca tienen que ver con el tema ambiental. Les exigimos empleo, que no es que esté mal, les exigimos vivienda, les exigimos que atiendan la seguridad, pero no hay una exigencia sobre su rol en la mitigación de la emergencia climática. Y entonces, si es un tema global, ¿hay algún rol para el Estado? Aquí les pongo una pintura que me encanta de Velasco, un paisajista mexicano. Eso no hay forma que lo podamos volver a ver en este momento. Si hoy nos asomáramos en el mismo lugar, si es que sigue existiendo ese cerro, veríamos completamente una ciudad gigantesca que ha cortado por completo la forma de la tierra que vuelva a absorber el agua de la lluvia, que la ha contaminado por completo, es una nata gigantesca.
Y creo que sí hay un rol importantísimo de los estados y de la clase política en los diferentes países. El problema es que son soluciones que me parece que son a largo plazo. O sea, no hay solución ambiental que dure menos de un sexenio. Y no hay los incentivos suficientes para los tomadores de decisión de actuar sobre algo que van a ver resultados cuando esté quizás su contrincante político. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. ¿Y cómo estamos en México? La verdad es que no estamos tan bien. En México avanzamos gigantescamente en el tema ambiental en la década de los 90. Y ahí, sobre todo, lo que se puso al centro fue la participación política. México era un país de avanzada, donde construyó consejos forestales, consejos de pesca, consejos de todos lados, y tenían un rol gigantesco. Lo que pasa que de entonces a la fecha, no solo no crecimos, ni siquiera nos estancamos, hemos retrocedido. O sea, hay retrocesos en cómo entendemos las decisiones públicas sobre lo ambiental, sobre los recursos naturales, y hoy en día hay una fragmentación, están aislados, se le aventan a especialistas que no cuentan con el apoyo ni la exigencia de la ciudadanía. En temas de justicia, hoy en día la crisis ecológica es de los mayores riesgos que enfrentan las poblaciones empobrecidas y vulneradas por el Estado. En el caso, por ejemplo, de la pesca, las y los pescadores normalmente viven en las zonas más marginadas de este país. Normalmente cuando se busca cuidar los recursos naturales, se hace limitando acceso a tradicionalmente acceden a esos recursos naturales, mientras que nuevas empresas una depredación ambiental, pero a costa de poblaciones más vulnerables. Y otra vez, el acceso al agua. Los desastres naturales son peores en las zonas donde hay mayor pobreza. Y ya empezamos a ver desde hace tiempo la migración derivada del cambio climático. Y eso es algo que va a continuar, eso es algo que va a seguir por sequías, por inundaciones, y no estamos haciendo precisamente nada. ¿Por qué? Porque la población que está haciendo más, que tradicionalmente no ha accedido. Y en temas de sustentabilidad, esto es algo muy triste que les tengo que compartir, es el día del sobregiro, en inglés se llama Overshoot Day. Esto significa que es el día en el año en donde nos gastamos todos los recursos que se producen en el año. En 1900, la primera vez que se registró que fue menos de 31 de diciembre. En teoría, idealmente tendríamos que consumir menos de lo que producimos en un año, pero al menos consumir exactamente lo que producimos en un año. En 1970 vimos que el 29 habíamos consumido que había en lo que tendría que producir la Tierra en un año. En 2020 fue el 22 de agosto, es decir, 8 meses de 12, a los 8 meses ya habíamos consumido lo de 12 meses. Y eso que la pandemia, porque en años anteriores, 29 de julio, esto es completamente insostenible. Esto quiere decir que el mundo necesita 1.6 planetas para seguir existiendo. En el caso de Estados Unidos, es peor. Requiere 5 planetas. Estados Unidos, si todos fuéramos como Estados Unidos, requeriríamos 5 planetas. Si todos fuéramos como México, se requerirían 1.7 planetas. Y aquí vienen también las desigualdades entre naciones. País con muchísima riqueza económica consume de manera medida y con impactos que tienen todas y todas las personas. Países africanos tienen mayor impacto por la crisis climática producida por países con el tipo de consumo como Estados Unidos. Un ejemplo que me parece siempre terrible, si todas las mascotas de Estados Unidos fueran un país, sería el 5º país mayor consumidor. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todas las personas, pero no para satisfacer su codicia. Hoy en día, necesitar 1.6 planetas para satisfacernos es codicia. No es crecimiento, no es necesariamente por un exceso de población, son nuestras formas de consumo. Es pensar que el plástico, no importa que consumamos, alguien se va a encargar de eso, y la realidad es que no sucede así. Y por último, en términos de océanos,
no estamos muy bien. Desafortunadamente, es una lástima que en México y en el mundo no cuidemos a los océanos, que son lo más importante que tenemos en el planeta, y ahorita les voy a platicar por qué. Sus mayores amenazas son la contaminación plástica, pero también la contaminación por fertilizantes, los derrames petroleros, la pesca ilegal, la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats. En este caso es un manglar en Quintana Roo que se destruyó para construir hoteles. Hicimos en Oceana una entrevista en 2018 y las preocupaciones de las y los mexicanos eran estas. O sea, casi no era el tema de contaminación y cambio climático, junto con el desempleo, fueron las últimas. Cuando empezamos a hablar de conservación marina, eso no estaba en la mente de las personas. En México vivimos de espaldas al océano, gran parte porque las ciudades más grandes de México se encuentran en el centro. A diferencia de casi cualquier otro país, si se fijan en Estados Unidos, sus ciudades más importantes están en costa. Países europeos es igual, Canadá es igual. En México no, están al centro y eso hace que le demos la espalda al mar. El conocimiento es completamente limitado sobre temas ambientales. No solo no es prioritario, sino que la gente no sabe exactamente lo que está pasando. Esto fue hace apenas 2 años. ¿Por qué nos debe importar? El oxígeno es el océano es el mayor productor de oxígeno. 70% del oxígeno viene ahí. Ahí se encuentran especies maravillosas que amamos y adoramos como las ballenas, pero no solo son importantes, absorben carbono y producen oxígeno. Y también de ahí viene la proteína animal con menor impacto ambiental, que es la pesca. ¿Y qué hacemos ahora? Yo solamente hay una cosa que me gustaría compartirles. No somos la plaga de este planeta, no lo somos. Somos guardianes de este planeta, pero es momento de hacer honor a esa frase y empezar a involucrarnos más, a enterarnos más y a exigir la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renata, por tu exposición. Ha sido, la verdad, muy ilustrativa también en torno a los problemas de los cuales debemos estar conscientes, también desde el punto de vista jurisdiccional. De hecho, ese es el objetivo de estos planteamientos en un conversatorio dentro de esta plataforma, poder, a partir de la operación judicial, comprender, ¿no?, estos temas, y creo que lo has planteado fabulosamente para nosotros, inclusive señalando, por supuesto, las urgencias que implica para nosotros entender el medio ambiente. Y en efecto, la Constitución del artículo 4 ahí lo establece, ¿no? Lo que nos dice es que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, digamos con esa abstracción, pero que siendo una norma jurídica no nada traducida y que traduce este problema que nos concierne como sociedad, pues claro que una norma jurídica no puede quedarse simple y sencillamente como en una enunciación, sino que esto debe traer una consecuencia, incluso con efectos de sanción, como lo se configura en la distinta legislación al respecto. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a pasar ahora a la exposición de la licenciada Ivette Acevedo Nicolás. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en modelo de gestión de proyectos sociales y en espacio público y ciudades seguras. Actualmente es socia fundadora y directora de comunicación y difusión de CREER, Hace el Cambio, asociación civil, organización ciudadana dedicada a la conservación ambiental mediante la educación y el manejo integral de residuos. Muchas gracias, Ivette, por estar con nosotros. Adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Alfonso. Gracias, Renata, por esa de verdad apasionada exposición que, digo, concuerdo absolutamente contigo, y gracias a la magistrada Carmen, que también inició con esto. Y pues bueno, yo quiero hablar de un tema, de este tema ambiental. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿La ven bien? Ahí se ve muy bien, sí. Ok, perfecto. Voy a poner pantalla completa. Cualquier cosa me habla. Gracias. Bueno, repito, lo que la ponencia que quiero dar es, pues, partiendo desde nuestra condición como seres humanos, como ciudadanos, y más allá de estos ámbitos posiblemente administrativos en temas de organizaciones, gobiernos o empresas, hay que partir desde esta concepción. Me parece como muy importante, porque precisamente lo que tratamos nosotros en CREER
es hablar desde las concepciones ciudadanas, ¿no? Entonces, mucho parte desde qué entendemos nosotros por medio ambiente, qué entendemos por democracia, qué entendemos por sostenibilidad y todos estos temas. Creo que hay mucha parte de que la sociedad no está completamente desligada de estos temas porque no se ve parte de un entorno. Y es como que desde ahí la base, partir para empezar a generar los cambios, la participación, las políticas, como todo esto. Si la gente no está, o si como ciudadanos no nos sentimos parte de un entorno, es como más complejo empezar a generar estos cambios que vengan en beneficio para todos, ¿no? Y mucho de esto parte de como el desconocimiento de todos estos temas, de qué conocemos por sostenibilidad, qué conocemos por estos casos, y sobre todo qué desconocemos de qué podríamos hacer, ¿no? Ya se explicó muy bien acerca de todos estos temas normativos, jurídicos, de estos temas de definiciones, pero muchas veces nos quedamos con la zozobra de no saber qué poder hacer, ¿no? Y como ciudadanos nos encontramos en esta dinámica de ser apáticos en estos temas porque no nos vemos parte de este entorno, ¿no? Cuando la realidad es que somos parte de un todo. No es el ser humano, habrá muchos que piensen en este sentido de la avaricia, como le decía la licenciada Terrazas, pues que piensen que van a mudarse a otro planeta y que pueden, o sea, que el dinero es como lo primordial, ¿no? Sin entender que este desarrollo sostenible que se plantea desde hace más de 30 años es posible siempre y cuando podamos entendernos como parte de un todo y entender que el mundo no es infinito, que tenemos recursos finitos y que podemos empezar a generar muchos de los patrones de consumo, de las industrias, de todos estos esquemas que se pueden empezar a cambiar o deberían ya de empezar a cambiar, porque esto no es sostenible ni siquiera para ellos, porque una vez, si al paso que vamos y seguimos haciendo como estas cosas que no son, que son en detrimento para el mismo ser humano, pues también nos estamos afectando, ¿no? Entonces, en esta lógica de entender qué se entiende por democracia, qué se entiende por derechos humanos, por derecho electoral, bueno, derechos humanos también es entender y conocer que muchas de la ciudadanía no conocen los marcos jurídicos, los marcos normativos que nos regulan, que no tiene el conocimiento por 20,000 factores, pero que no sabe cómo cuál es la ley, cuál es la base jurídica que nos puede apoyar como ciudadanos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ni la legislación internacional, que de algún modo también, si bien es más vieja que lo que, claro, se hizo en México, pero también es relativamente joven, no tienen tantos años hablándose de estos temas, ¿no? Hablándose de estos esquemas del desarrollo sostenible, del cambio climático, del medio ambiente y de la sostenibilidad en todos estos aspectos, porque mucho se hizo que como sociedad crecimos de una manera que no hubo un estudio real después de los efectos de lo que estábamos haciendo, ¿no? La industria plástica, la industria tabacalera, o sea, muchísimas industrias que son parte del problema, pues tenemos como todo el desconocimiento. Pero a su vez también creo que el hecho de mencionar la Agenda 2030, yo sí voy a decir algo muy importante. ¿Cuántas personas conocen la Agenda 2030 y lo que se está haciendo en sus países? Creo que eso es lo fundamental también para construir estas bases de la democracia, estas bases del derecho, estas bases de que lo que la ciudadanía puede hacer para hacer valer este derecho ya explícito en la Constitución, explícito en las leyes, en la normativa, pero que también nosotros como ciudadanía que sabemos y que aportamos, ¿no? Y esto creo que es fundamental. La base en creer, y personalmente yo creo que la base fundamental de muchos de los cambios es una educación objetiva, consciente, donde sepamos la información y podamos tener el poder de decisión, de hacer o no hacer las cosas. Porque si bien
Estos esquemas de la misma Agenda 2030 son esquemas de desigualdades, son basados en los problemas que ya existen, que son las desigualdades, las migraciones mismas que decía la licenciada Terrazas por parte de pues estos problemas ambientales, ¿no? Que de algún modo el hecho de que no se tenga agua, no se tenga suelo fértil, haya un problema en cuestión de conflictos ambientales por combustibles fósiles o por minas o todas estas cosas, creo que es algo que nos va afectando a todos, ¿no? Y si bien no a todos afecta de misma manera, eso es claramente real, porque no es lo mismo lo que vivimos en las ciudades a lo que se vive en las comunidades rurales, de algún modo, ¿no? Y sobre todo, de este conocimiento de la ciudadanía, creo que es fundamental este conocimiento para ejercer sus derechos y ejercer las obligaciones que tenemos como sociedad. Entonces, es algo que necesitamos saber, que se necesita, vaya más allá de la difusión, más allá de, mira, esta es la Agenda 2030, cómo se involucra la sociedad para el cumplimiento de esta misma agenda. Y creo que un dato muy curioso me pareció, hasta la fecha y los registros hasta junio del 2020, 726 empresas, gobiernos locales y organizaciones se han adherido al pacto, a este pacto mundial. Esto, que te adhieras, el hecho es que tú te comprometes a atacar alguno de estos aspectos a nivel local, desde tu entorno y desde tu sociedad. Entonces, esto deja mucho que ver porque 726 organismos están siendo partícipes de los miles que hay, ¿no? Entonces, es un tema del cual deberíamos hablar, porque también si nosotros como sociedad no somos participativos, muy poco se va a hacer, aunque tengamos la normativa y las leyes, ¿no? A nivel nacional, pues sí, como decía la licenciada Terrazas, tenemos un camino muy cortito, apenas reciente, de hace algunos años, y de algún modo que se ha ido construyendo de acuerdo a la investigación, a la ciencia, también a los cambios internacionales, a las necesidades que se han dado a nivel internacional y que de algún modo nos afectan. Se ha ido construyendo esta normativa y esta base jurídica que de algún modo es como una palanca. Nosotros lo vemos como una palanca para poder generar todo este cambio, ¿no? Y bueno, por mencionar alguna, la Ley Federal de Responsabilidad, Ambiental. ¿Cuántas personas realmente conocemos esta ley, nos identificamos? Y es por decir alguna ley o 20,000 leyes más, ¿no? Pero hay que enfrentarnos a los problemas que existen. Y ahí es donde entran todas las desigualdades, entra toda la disparidad de este sistema en el cual vivimos. Un sistema donde se extrae se extrae absolutamente todo y no se retorna nada a la tierra, no se reincorpora en un proceso sustentable que haga un ciclo, ¿no? Que cierre este ciclo. Vivimos en una economía lineal que es extraer, diseñar o fabricar, usar, tirar. Extraer, diseñar, comprar y tirar. Entonces, cuando se hace un ciclo que esto, no existe esta economía circular, porque existe este problema. Este es uno de los miles de tiraderos a nivel mundial, este es en Bangladesh, pero en México tenemos estos tiraderos y que son un problema de salud pública, un problema de violencia, un problema de desigualdades, un problema, desencadena muchos problemas, y es por eso si no tenemos esta correlación nosotros con el ambiente, con el entorno, no podemos dimensionar el nivel de impacto que tiene el hecho de que haya un tiradero público o de que las aguas de las comunidades estén contaminadas. Creo que hay que empezar desde esa base, desde reparar esa relación que está un tanto perdida, esa relación con el ambiente. Este es otro problema, hay más organizaciones que se dedican a trabajar en materia ambiental, y es entender que esto es una realidad que, aunque parezca que no nos afecta a todos, nos está afectando en cuestiones de los cambios de temperatura que existen,
la contaminación, ahorita lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, que muchos no estábamos preparados, no sabíamos, no teníamos o no dimensionábamos cómo iba a suceder, pues es parte también de la manera en cómo vivimos, ¿no? Y digo, es algo lamentable, esto también es una realidad. Esta imagen es recogida por una organización dedicada a las limpiezas costeras en las costas de Asia, y esto fue de inicios de la pandemia. Y es algo lamentable que no podamos, que ahora aún más con los problemas que ya se tienen, pues no podamos dimensionar qué es lo que está sucediendo también, ¿no? Y hay que empezar a visibilizar cuál es el problema en cuestión del ambiente, y en donde nos enfocamos nosotros muchos en la generación de los residuos. ¿Qué residuos están invadiendo y dónde? Este es un registro que se hizo de una organización que se dedica a hacer limpiezas costeras en San Diego, que se identificó qué residuos se generan en una limpieza. Y esto es muy preocupante, porque si no estamos viendo, si no vemos que los residuos están invadiendo los entornos, porque nosotros lo permitimos, somos de verdad indolentes a esta situación. Entonces, no es lo que pase del otro lado del mundo, en China, o no es lo que pase en Baja California, que está lejos del centro, ¿no? Es poder identificar que todo, que vivimos en un ciclo y es una cadena todo, y las afectaciones en mayor o menor medida nos van a llegar a todos. Digo, es una pregunta que se me hizo muy importante en este tema, porque a raíz de esta pandemia, ¿qué hemos aprendido? Que sí es lo que vamos a regresar a hacer, y que sí urgentemente necesitamos cambiar. Porque si no empezamos a cuestionar y a plantear qué es lo que nos vino a mover esta pandemia, vamos, de verdad que vamos a seguir haciéndolas. Yo siempre digo, vamos a seguir con esa normalidad tóxica que de algún modo nos toxificaba a todos, porque el hecho de que haya una legislación, de que haya una participación ciudadana, que haya empresas, que haya organizaciones, que nos dedicamos a estos temas ambientales, cuando no se puede integrar en un todo, en reconstruir esa relación básica del ser humano con el entorno, es donde hemos fallado, ¿no? Entonces, si no hemos aprendido esa relación intrínseca con el entorno, con la tierra, con lo que de la tierra nace, con todo, o sea, todo lo que construye un entorno humano, se puede decir, pues yo digo que habrá sido en vano lo que hayamos vivido, lo que estemos viviendo esta pandemia. El hecho de que estemos confinados o que tengamos que estar confinados, si no nos podemos replantear, no podemos identificar qué sí y qué no podemos cambiar, pues básicamente habrá sido un tiempo perdido. Pero siempre hablamos nosotros de estos esquemas de lo que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, siempre hablamos que nuestra responsabilidad, ya sea como ciudadanos, como sociedad organizada, como gobiernos, como empresas, todos tenemos la obligación de o somos parte del problema o somos parte de la solución. Creo que no hay términos medios, no hay grises. Tenemos que trabajar en las soluciones, todos juntos, en las áreas específicas cada uno, pero todos caminando hacia el mismo lado. Porque si ya identificamos el problema y no hacemos nada, somos parte del mismo. Es como de algún modo empezar a cambiar desde esa conciencia, ¿no? Y empezar a trabajar en estos temas, en el desarrollo educativo, en el desarrollo cognitivo de las personas, en la concientización, que es algo a donde le apostamos enorme. Vamos a cambiar las conciencias, pero no es así de fácil, no es que yo quiera y ya dije voy a cambiar la conciencia y se cambia. No, es trabajar desde dónde, desde la información, desde cómo se da la información, desde cómo se comparte, desde cómo se entiende también, porque para nosotros podrá ser más fácil, o para algunos, perdón, podrá ser más fácil entender ciertos temas. Para otros dirán, no, es que yo nunca había escuchado qué es el cambio climático, qué es la sostenibilidad, qué es esto del Pacto Mundial, nunca me habían dicho, ¿no? Entonces es como parte de trabajar desde esa educación, donde todos tenemos esa información que nos da la oportunidad de tener una decisión, ¿no? Y
a mí siempre me gusta hablar de lo que sí se hace, de lo que sí se puede. Y como sociedad organizada y como sociedad organizada, como gobiernos, como empresas, sí tenemos acciones, sí tenemos resultados. Entonces, es cómo nos las fijamos y sobre todo, con quién colaboramos para lograrlas. Creo que es importante empezar a trabajar en estos esquemas de cooperación, en entender la cooperación como algo necesario para el bienestar común, porque de algún modo crecimos o estamos en un sistema donde todo es competencia, donde quién es mejor, donde no nos podemos ayudar porque somos enemigos o no sé, ¿no? Entonces, el chiste es como empezar a entender estos esquemas de cooperación que son necesarios para cambiar las situaciones. No podemos seguir viviendo en esta normalidad, repito, tóxica, que es tóxica para todos, en mayor o menor medida. No es como si a ti no te afecta, es como la persona que del otro lado del mundo tiró una bolsa y tú dices, a mí me vale, ¿no? Pero esa bolsa va a tener va a viajar por los mantos acuíferos, va a viajar por 20,000 lugares y te puede llegar a ti. Y el hecho de que no lo puedas identificar de esa manera, de que no puedas entender que lo que hace uno del otro, que hay un efecto mariposa real en cuanto a lo que hacen del otro lado del mundo, lo que hacen a tu vecino, es como precisamente parte de esa desconexión. Entonces, es trabajar muchísimo en lo que sí se hace, en lo que podemos lograr. Esta es una fotografía que tomamos el año pasado de una limpieza urbana que realizamos porque, bueno, por este tema de la pandemia, claro, nos salimos y sobre todo no nos exponemos, ni exponemos a nuestros voluntarios a hacer limpiezas urbanas, porque es parte también de nosotros trabajar desde donde estamos con lo que tenemos, y ahorita trabajamos con los esquemas educativos. Y estos esquemas educativos que podamos empezar a desarrollar, que podamos en conjunto trabajar, que podamos impulsar todos, es como parte también de una solución y de que esto también está existiendo y de que juntos podríamos tener estos esquemas. Creo que en todos los esquemas, ya sean geográficos, económicos, culturales, sociales, tenemos una desigualdad enorme, porque no es lo mismo. Ojalá que miles de personas pudieran ver esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que que no tienen ni siquiera luz eléctrica? Entonces, es empezar a trabajar desde sectorizar todos estos problemas que existen y de verdad, si el cambio no nace desde la sociedad, desde la comunidad, desde donde se origina, es de verdad un trabajo doble que tendríamos que hacer. Entonces, por eso hablo desde el sentido intrínseco humano, como seres humanos, como ciudadanos, partes de esta sociedad, que debemos empezar a trabajar en estos esquemas, en educarnos, en informarnos, en impulsar, en conocer qué sí tenemos y qué no podemos, ¿no? Y creo que trabajar desde esos puntos, que es algo difícil, tal vez es algo duro, pero es algo que nos va a ayudar un poco más en resolver, porque claro, ningún problema se resuelve únicamente por parte de los gobiernos, o que si la empresa, o que si la ONG internacional. No, creo que hay que tener todo este cúmulo de actores, ¿no? Todas las personas. Y si no empezamos a preguntar cómo y de qué manera resolver los problemas, va a ser un poco más complejo, ¿no? En general, creo que como sociedad civil, nosotros como asociación civil, hemos trabajado en estos esquemas de educación, esquemas de participación social, y claro que siempre estamos buscando la cooperación, porque nosotros entendimos desde un principio que la cooperación es la base. No se trata de, básicamente como dicen, el famoso refrán, zapatero a su zapato. Si el ámbito jurídico va a desarrollar estas leyes o lo que sea, bueno, que se base en los previos estudios que ya se realizan, en la misma investigación que realiza la sociedad de la academia y todo, o sea, con todos los actores, para poder entonces tener leyes o normativas reales, palpables, que de verdad apoyen a la resolución de estos problemas. Y creo que es importante identificar que como seres humanos tenemos estos derechos, pero también tenemos estas obligaciones, y que podamos entender precisamente que el mundo no es
no es infinito y que no tenemos los recursos para siempre y que y que sobre todo, que el cambio es lo único constante y si no empezamos a identificar que sí se pueden realizar muchos cambios, que sí se pueden realizar esquemas, que sí se puede transitar hacia una economía más sostenible, hacia una sociedad más participativa y hacia estos esquemas democráticos de participación y sobre todo de solidaridad de las personas, pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Yo les recuerdo que todos podemos hacer el cambio desde donde estemos y siempre podríamos buscar de quién ayudarnos. Es más fácil que dos personas muevan una mesa a que una solita lo haga. Agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Ivette, por tu muy clara también exposición, por darnos luz en estas actividades que están realizando desde la asociación civil y eso, por marcar la pauta en las preocupaciones principales que hay que tener en cuenta frente a este problema que nos aqueja y que debemos impostergablemente, como decíamos, enfrentar. Pasamos ahora a un segmento de intervenciones, de preguntas de nuestro grupo que está aquí con nosotros. No sé si Adriana Hernández, que nos escribió, quisiera intervenir, quisiera decir algo. Por supuesto, si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, queda abierto al panel para formularlo. Sí, adelante, Adriana. Bien, buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Efectivamente, cada una de las personas que nos ha impartido ahora sí que la charla, la plática, son muy puntuales, muy centradas. Creo que sí debe existir la ciudadanía como tal, el compromiso. Sí es cierto, educación la ha habido, se ha mencionado, pero creo que hay que puntualizarla un poco más para que todos hagamos nuestra parte, ¿no? El gobierno, las legislaciones, todo existe, solamente es aplicarlo de una forma concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. No sé si alguien más quisiera intervenir. Si no, la verdad, yo no me voy a resistir a decir algo. Sobre todo desde el punto de vista del gremio constitucionalista, ¿no? que es al que yo mismo me he adherido y que en efecto creo que cuando se ha presentado la problemática ante la Corte, ante el Tribunal Electoral, pero sobre todo a la Corte que ha tenido últimamente planteados problemas en relación con el medio ambiente, creo que ha habido algún esfuerzo de transformar la normatividad desde la letra de la ley para bajarla ya a una aplicabilidad concreta y darle un sentido efectivo a la protección del medio ambiente, ¿no? Porque hemos tenido muchos problemas los abogados en torno a cómo comprender muchas de estas figuras, ¿no? Empezando por ejemplo, lo que llamamos nosotros clásicamente el interés jurídico, que bueno, puede sonar extraño para los ciudadanos probablemente, para otros especialistas que no están en el mundo del derecho, pero para nosotros era fundamental, por ejemplo, cuando se habla de un problema ecológico, entender por qué, cuál es el fundamento de una persona de acudir a reclamar la protección del medio ambiente, cuando nuestra tradición está construida en el sentido de que debo tener un daño específico personal, lo que le llamamos nosotros un agravio personal y directo, ¿no? Y nos costó mucho trabajo empezar a hablar de otro tipo de intereses, ¿no? Por ejemplo, el interés legítimo, que es lo que ya a partir del 2011, es muy reciente en realidad, se empezó a introducir en la legislación del amparo. Incluso en 2013 fue cuando en la ley de amparo se introdujo ya de manera expresa con motivo de una reforma constitucional. Y entonces hemos tenido que ir transformando necesariamente las figuras, ¿no? Y hemos empezado a hablar ya del principio precautorio, claro, todo esto a partir de la bibliografía especializada en materia del medio ambiente. Hemos empezado a hablar de un principio de indubio pro natura, es decir, presunción de protección del medio ambiente impera,
por encima de otros intereses, claro, en esa ponderación que tenemos que hacer. Hemos tenido que acudir a la idea jurídica de la participación ciudadana, es decir, cualquier persona tendría que estar interesada en formular una denuncia para que el tribunal se pronuncie, no esperar a que el recurso natural cobre vida, ¿no? Cobre vida humana y vaya a ir al tribunal, ¿no? Entonces, creo que un ejemplo es el amparo en revisión 307 del 2016, que quería mencionarlo, porque ahí la Corte hace ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de transformar el interés legítimo para por fin entender que se trata de intereses supraindividuales, ¿no? No esperar de un interés específico jurídico que nos permita entablar un juicio y en verdad el tribunal hacer valer las normas jurídicas en materia ecológica, ¿no? Por fin la Corte ahí hace, me parece, un esfuerzo grande de transformar este conjunto de, digamos, de instituciones que nos bloqueaban para poder hacernos cargo de un juicio de este tipo, hablar del principio precautorio que fue tan importante en ese caso, y entender que no requerimos evidencia científica como los abogados siempre estamos esperando, ¿no? Que haya una prueba, que haya una acreditación, que haya una fehaciencia absoluta respecto al daño. No, eso no existe en materia ambiental. La Corte nos dice, el principio precautorio, como nos lo dice la ciencia, nos basta tener un indicio respecto al posible riesgo y daño que pueda haber en el medio ambiente. Y si eso lo combino con el interés legítimo de la persona que viene a decirme que hubo una contaminación ambiental, claro que yo abro la puerta al juicio, ¿no? Y por fin la Corte se hace cargo ahí y establece responsabilidades que además en la parte de ejecución también nos cuesta trabajo definir, ¿no? La Corte nos dice ahí, en los efectos, voy a vigilar que esta sentencia de verdad tenga un cumplimiento, haciendo supervisiones permanentes respecto al restablecimiento y la sustentabilidad del medio ambiente, que aquí se acredita que en efecto corre un riesgo grave en la afectación, ¿no? Entonces, por eso, digamos que quise decir que sí quería preguntarles a ustedes, ¿no? Si observan que las cortes, los tribunales, los jueces, en general el derecho en México puede estar en la misma sintonía de estas exigencias y puede estar, digamos, caminando ya de la mano, si ustedes sienten eso, es decir, si a partir de lo que se ha podido ver en pasos muy poco dinámicos, muy poco acelerados, pero con pasos que están allí dados muy tímidamente, si se quiere, ¿cómo observan al Poder Judicial? ¿Cómo observan que las autoridades estén caminando en ese sentido? ¿Y cuál sería su recomendación a los tribunales para enfrentar estos temas y sobre todo para acelerar la eficacia, ¿no? Desde el Poder Judicial, desde los tribunales, desde las autoridades, en este tema que es tan relevante para la subsistencia, decía, y para la vida humana. Yo formularía en general esa pregunta. Si no hay otra pregunta, no sé si alguien quisiera decir algo más. Si les parece bien, podríamos dar 3 minutos como minutos finales y si les parece bien también formular una especie de conclusión para ir cerrando la mesa. Tenemos muy buen tiempo para hacerlo. Si gustan, lo podemos hacer de manera invertida, si gustan. Le doy el uso de la palabra a Ivette Acevedo. Muchas gracias. Pues yo creo que el derecho en México o la normativa en México está claro que está lista, está preparada y está abocada a esa situación. Lo que creo que considero que muchas veces se pierde, pues en todas estas disputas políticas, ¿no? Tal vez, o en estos esquemas políticos de qué sí y qué no se hace, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en esta difusión, principalmente desde mi punto de vista, creo que hacer estos conversatorios, traer a la mesa de discusión estos temas es un gran avance. O sea, es el hecho de también la disponibilidad que se tiene como para trabajar en todas estas materias, ¿no? Y segundo lugar, es pues también encontrar los canales de cómo se transmite esta información. Es como pensar, yo siempre he pensado, los científicos generan cierta información que se tiene que traducir, que se baja a un paper que solamente ellos entienden, y que esa información, cómo se traduce al ser humano, al ciudadano de a pie, ¿no?
para mí es exactamente lo mismo. Todo lo que se está haciendo a nivel jurídico, normativo, en todas estas materias ambientales, cómo se está traduciendo al ciudadano, cómo se está llevando, para que también como ciudadanos tengamos la certeza de que de que las cosas son posibles, que se están haciendo, que se pueden hacer de A o de B manera, y de que, repito, podamos empezar a reconstruir esta relación tanto intrínseca como sociedad, gobierno, sociedad o administración, sociedad civil, y también pues estas relaciones que han estado rotas. Muchas gracias, Ivette. Renata. Híjola, tu pregunta tiene un montón de formas de contestarse. La primera es, difícilmente una activista o un activista te va a decir, sí, no, lo están haciendo increíble, vamos bien. Desafortunadamente la construcción de leyes, la impartición de justicia van mucho más atrás de la realidad de los problemas. Y aquí es complicado porque hay que atender una problemática, o sea, la tenemos en nuestras narices, la tenemos ya enfrente y hay que mover el aparato de Estado y hay que educar gente y es una frustración gigantesca. Afortunadamente hay organizaciones de todo tipo, sabores y colores, quienes se van a compartir la información a las personas. Hay quienes dan talleres a impartidores de justicia porque ha sido, es todo un tema. O sea, hay cada tema nuevo, evidentemente toma tiempo, pero no solo eso, yo no soy abogada, toda mi familia es abogada, mis mejores amigas, mi pareja es abogada, todos son abogados alrededor mío, entonces siempre me siento con derecho de ejercer la crítica. Pero el derecho por su naturaleza se mueve lento, o sea, es conservador, ¿no? Entonces hace que cuando queremos ir más adelante, siempre está esta dificultad de implementar temas nuevos. Cuando con la reforma de 2011 fue todo un trabajo gigantesco con jueces para lograr incorporar el derecho internacional y el principio pro persona, y a la fecha hay lugares, hay jueces, juezas donde eso no sucede. Es algo muy complicado y esos son retrocesos a la justicia. Yo donde lo viví muy claramente fue en el tema de transparencia, pero ahí fue una alineación, era algo muy administrativo, relativamente práctico y acotado, y aún así costó. El tema con el derecho a un medio ambiente sano es un poquito, algunas partes, la ambigüedad y los intereses detrás, porque no es lo mismo querer abrir información de gobierno que tener la lucha por la contaminación plástica es brutal. O sea, los intereses, imagínense las plastiqueras, y no solo las plastiqueras, sino el petróleo que se transforma en plástico, el interés y el capital detrás es brutal, no hay forma. Son batallas campales. Y en medio quedan tomadores de decisión e impartidores de justicia. O sea, quedan en medio de una batalla en donde tienen... es complicada, es difícil. Entonces, cuando pudiera haber una interpretación garantista del derecho, ven esta presión gigantesca, es como un partido de fútbol. Imaginemos un partido de fútbol en Madrid, jugando el Real Madrid y cualquier otro equipo. Evidentemente, la presión del árbitro va a ser gigantesca para siempre resolver a favor del Real Madrid. No es porque haya corrupción detrás, es la presión, es esta construcción. Entonces, eso pasa muchísimas veces y hemos visto que el impartidor o la impartidora de justicia se va por la interpretación conservadora, ¿no? Porque arriesga mucho Entonces, eso es de lo que más dificulta el avance en los derechos humanos hoy en día para las y los impartidores de justicia. Y eso, y que pues, se requiere también... en muchas ocasiones lo entiendo, están como en una isla, ¿no? O sea, están como sin este apoyo, sin este soporte, no son representantes que tienen un electorado que da la cara por ustedes, o no tienen a gente en Twitter que va a dar la cara por ustedes, pero eso genera este espacio en donde hay una fuerza de poder en donde quedan atrapados y hace muy difícil a veces avanzar. Entonces creo que es uno de los retos y siempre continuar. Hay organizaciones que se dedican a impartir, hay una organización ambiental de puros abogados ambientales y se dedica a impartir cursos a impartidores de justicia. Entonces creo que hay todavía un camino que avanzar, pero
vamos lento, todos, o sea, todos vamos muy lento y necesitamos un poco apretar el paso. Muchas gracias, Renata, coincido mucho de lo que dices, ¿no? El derecho es por definición en la práctica, en nuestros sistemas, no solo en México, incluso en muchos países conservador, y en efecto, yo creo que nos queda de tarea acelerar el paso y comprender de mejor manera estos procesos y las formas de llegarnos de la evidencia, ¿no? Creo que también dejar de entender que solamente tenemos ciertas formas de hacernos de esa evidencia para acudir a otros principios y otras aproximaciones que nos permitan enfrentar los problemas y entrarle con diferentes soluciones que reconstruyan, ¿no? Yo le llamaría como una reconstrucción ambientalista del derecho, ¿no? Algo así, ¿no? La magistrada Carrión, que gusta darnos su conclusión, por favor. Gracias, doctor. Pues mire, la verdad que la intervención que usted nos hizo favor es otra participación. De verdad, ese punto de vista constitucional y cómo aborda los temas, honestamente nos ayuda muchísimo al hablar de dos terminologías fundamentales en el tema jurídico del interés legítimo, ¿no? Porque es algo muy recurrente en el ambiente jurídico, pero cuando nos tenemos que volver multidisciplinarios para resolver un tema, como es el caso concreto, pues bueno, siempre es importante conocer tanto el aspecto técnico como el aspecto ya jurídico y los impactos. A mí la verdad me preocupa que en donde México firmó el acuerdo de país promovido por las Naciones Unidas, en donde pues se compromete para cumplir con el compromiso de disminuir y mitigar los efectos del cambio climático y calentamiento global, que de ahí nacen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible como una ruta para generar este cambio. Pues bueno, si bien es cierto, pues tampoco nos falta mucho para el 2030, ¿no? O sea, ya para todo estamos 2030. La situación que queramos impactar, pues lo vinculamos con uno de esos objetivos, pero yo creo que realmente nos hace falta todavía mucho, en donde cada vez se exige que haya más visiones y que nos sentemos en la mesa diferentes grupos multidisciplinarios para analizar el problema desde diferentes ópticas. Y es algo similar también en el aspecto judicial, cuando deben de emitir una sentencia en donde esté involucrado el medio ambiente, pues sí es nuestro apoyo, el aspecto normativo, pero también necesitamos conocer por parte de especialistas el impacto, cómo medimos si efectivamente está impactando, se está modificando el suelo, se está modificando el aire, o sea, todas esas cosas que difícilmente, o más bien nos acostumbraron a que era derecho social y derecho ambiental. Y lo que realmente tenemos que ir ya cambiando, que es algo que me gusta de las nuevas generaciones, es que tanto lo social necesita al ambiental, al natural, como el natural al social. Y hacer investigaciones sociales prácticas o que estas investigaciones sociales sean de la mano con el derecho natural, bueno, es algo espectacular, pero desafortunadamente la educación no fue así. Y es algo que a mí me gusta mucho el ver ahora con las nuevas generaciones y con esta educación que nos hicieron favor de comentar Renata y Ivonne, en donde ya estas nuevas generaciones exigen que exista una educación y un comportamiento responsable por parte de la ciudadanía. Y en donde las generaciones que nos antecedieron, pues no tenían esta concepción de que algún día se iba a acabar. Se veía como un producto eterno el agua, que la tierra, pues casi hasta las frases de
siembra, ¿no? Porque tendrás frutos. Pues ahora no siempre cuando siembras encuentras frutos, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas, desde el punto de vista de la Escuela Judicial Electoral, pues bueno, estamos dando pasos agigantados, estamos abonando a que el Poder Judicial se mueve y se cimbre para que se complementen con otras autoridades, con otras escuelas y especialistas para resolver, insisto, temas que nos conciernen a todos. El punto de vista de terminología de medio ambiente, como normalmente se visualiza como un agente aislado de lo que es medio ambiente, seres humanos, seres vivos, ¿no? Como que cada quien tiene su propio punto de vista, y no, ahora estamos manejando ya más la terminología sustentabilidad, desarrollo sostenible, en donde debe de haber un complemento económico y social. Y entender que existan estos dos elementos es sumamente complicado, porque con la educación que hemos estado teniendo del consumismo, y ahorita nos lo comentaban muy bien, ¿no? Cómprese, úsese, tírese. Y de veras, ahora tenemos que dejarnos reeducar por estas generaciones que nos están diciendo, no necesito todo lo que me están bombardeando. Y ser más exigentes con los medios de comunicación, con las empresas y con los que, pues de una otra forma, tienen el poder de influirnos y de bombardearnos de esa información. Porque también nosotros tenemos ese derecho de exigir como ciudadanos, y es algo que aquí yo ya lo vinculo con nuestra materia política electoral al estar involucrados en los procesos electorales, en donde es el momento que la ciudadanía manifieste su sentir de las futuras políticas públicas que deben de conocer y de llevar a la implementación los futuros cargos de elección popular. Entonces, este reto de la Agenda 2030, así como que, uy, ya está muy lejos, pues no está nada lejos, y buscaría que diéramos resultados a la brevedad. Y nuevamente, gracias a la Escuela Judicial por la invitación y por darme la oportunidad de platicar de un tema que, insisto, nos involucra a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, magistrada. Yo me quedo con la idea de la imposibilidad de la autorreferencia del derecho. O sea, no podemos seguir pensando el derecho como autosuficiente, ¿verdad? Es necesario el abordaje pluridisciplinar de ese tipo de problemas, y creo que ahí los jueces tienen un reto enorme, ¿no? Tenemos como instituciones un reto enorme. Y también una cosa que se me pasó, pero bueno, lo digo ahora que estamos cerrando, que además creo que se demuestra con este fenómeno la necesidad de pensar en democracia, pero en una democracia transgeneracional, ¿no? Es decir, no nada más la democracia de hoy, que es la que regularmente ese inmediatismo nos impide ver más allá, ¿no? Sino más bien que se trata de problemas que van mucho más allá de nuestra presencia presente, y que necesitamos pensar justo en las nuevas generaciones, que es en donde va a haber los grandes impactos que estamos nosotros llamados a evitar en este momento, ¿no? Yo les agradezco en nombre de la directora Gabriela Rubalcaba, de los magistrados, de la Sala Superior, de la propia Escuela Judicial, su participación. Ha sido muy enriquecedor. Creo que todos estarían de acuerdo conmigo en eso, y por eso quisiera que les brindáramos un fuerte aplauso abriendo sus micrófonos a nuestros ponentes. Muchas gracias.